Muy buenas tardes, bueno, esto es Todos, el programa que empezamos la semana pasada. Pues se dio cuenta que, bueno, participan pues muchas personas y de diversas edades para ver pues, las opiniones que tienen sobre el tema. El día de hoy se acordó de 3 temas que se iban a manejar, precisamente el regreso a clases, la tercera ola de COVID y la eutanasia. Y bueno, pues ganaron en votación quienes plantearon el tema de la eutanasia. Vamos a empezar con ese tema. Ya hay 2 equipos ahora, estamos separados para no estar muy amontonados como la semana pasada. Este equipo primero y otra mesa de aquel lado, que vamos a estar haciendo los intercambios con las cámaras y para escuchar sus opiniones. Vamos a hacerlo como la vez pasada. Empezamos por allá por el primero de aquella orilla con Jorge. Pero digamos edades, ¿no? Antes de empezar. Luego sigue William y siguen los demás. Que es importante, ¿no? Las edades. Porque para eso son los puntos de vista de No. Pero vamos así en ese orden para que todos puedan hablar. Por eso, pero que cada persona que vaya a hablar diga su edad. Y su nombre también puede ser. Pero ¿para qué? O sea, pues, es medio notable. Son distintas perspectivas de las edades. Ok, el que quiera decirla que lo diga y el que no, no. A ver, empezamos allá con con Jorge Hernández, 20 años Jorge recién Hernández. cumplido, ¿verdad? Pues aquí andamos a punto de debatir sobre un tema, ¿verdad? De la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Pues la muerte asistida, ¿verdad? Sin dolor, sin pena, sin nada. Y yo, en mi punto de vista, creo que está en lo correcto la persona que decida hacerlo, siempre y cuando sea mayor de edad y tenga sus propios pues criterios del por qué hacerlo. Y pues nadie puede estar en contra de él si tiene pues la mayoría de edad y es bajo su consentimiento, creo yo. O sea, que tenga la libertad de decidir en cierto modo cuando se encuentre en una situación. Deja que termine él, ¿no? Cuando sigas tú. Sí, no, ya le pasé la bola. Sí, de hecho, ya sigue. no Ok. solo 2. Necesitan hablar un poco fuerte porque antes estábamos juntos ahí, los oímos, pero ahora están más distantes. Ok. Bueno, pues sabemos que la eutanasia pues es la acción deliberada para poner el fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Pues este tema pues divide las opiniones de distintas personas, pues tanto como creencias, también como la ciencia. Pues sabemos que aquí en México esta acción pues está prohibida por el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que establece que queda prohibida la práctica de de la eutanasia o suicidio asistido, también llamado así, entendida como homicidio por piedad, así como suicidio asistido, conforme lo señala pues el Código Penal Federal. También pues de lo antes expuesto se concluye que la legislación penal mexicana no exonera de pena a la eutanasia, aunque la sanciona en forma muy atenuada. En primer lugar, pues el suicidio asistido o auxilio suicidio es cuando ante la súplica de quien se encuentre en estado de gravedad extrema se le proporcionen los medios necesarios para que evite la vida. Cabe destacar que de conformidad de los artículos 322 y 323 Código Penal para el Estado de Nuevo León, dicha conducta está penada y por lo tanto constituye un delito. De igual manera, la eutanasia se encuentra prohibida de manera expresa dentro de los artículos 166 bis, como anteriormente lo dije, bis 21 de la Ley General de Salud, pues esta consiste en la inducción intencionada de la muerte de un paciente ante la presencia de una enfermedad incurable. Y bueno, pues sabemos que en otros países sí está aprobada esta ley, y sabemos también que aunque aquí en México pues se apruebe, no se va a hacer, va a tardar tiempo, ¿verdad?, en que se aplique esta ley. A ver, una pregunta, ya que viste el articulado de ese delito, ¿a cuántos años de pena tiene pues una persona que induzca o que asista al suicidio o a través de la eutanasia quitar la vida a alguien, aunque sea humanitario? Sí, bueno, el Código Penal Federal pues ya determina la sanción para quienes practiquen esta acción. ¿Cuántos años? Pues ellos ya lo determinarán. No, bueno, pero la ley se menciona un mínimo variado, y un ¿no? máximo. Sí, bueno, por ejemplo, digo, ahora sí que los familiares, cuando pues saben que su familiar está enfermo, ellos
saben que el familiar pidió pues que se le aplique pues esta acción, y el doctor en este caso pues se lo aplica, entonces pues ahí determina ya el código federal cuántos años o cómo se sanciona este tipo de acciones. Bueno, ok, siguiente. Pues, gracias. Sobre lo que dijo William, mi compañero, pues lo dijo todo muy bien. No hay errores. Bueno, yo empezaré diciendo mi punto de vista. Mi posición en este tema es que la eutanasia es algo muy filosófico y algo muy difícil de afrontar, depende de la situación. Cuando un paciente está en estado vegetativo y se propone la eutanasia, obviamente el paciente no lo puede decidir. Entonces, los familiares, una persona que esté decidida, digo que esta persona le haya asignado a que tome las decisiones, es la persona que las va a tomar. Entonces, es algo muy difícil de decir que si está bien o mal, porque sabemos que las personas pueden ser malvadas o pueden tener malas intenciones. Pero la eutanasia tiene un pasado muy, muy oscuro. En Grecia, Sócrates era un gran filósofo que generaba discusiones y tuvo muchos discípulos, como ya los conocen, como Platón, Aristóteles, y fueron personas que plantearon formas de vida muy, muy diferentes. A pesar de que Aristóteles era el subordinado de Platón, tenían ideologías totalmente diferentes. Sócrates fue una persona que generaba muchas discusiones, y al generar estas discusiones, una vez se le acusó de que inventaba dioses falsos y fue condenado a la eutanasia, y lo hicieron beber una bebida de cicuta, que en aquellas épocas en Grecia la eutanasia era muy normal, más normal de lo que se le considera ahora. La cicuta la vendían en muchas ciudades para terminar la vida de las personas, pero yo creo que existió un doctor, un médico en ese entonces, que hizo un juramento que se le llama juramento hipocrático, donde decía que los médicos no podían hacer eutanasia, no podían provocar abortos a mujeres, y era un código que era muy respetado en ese entonces. En realidad, con la medicina actual y el pensamiento actual, lo que es el aborto y la eutanasia son cosas que aún no son decididas. Por ejemplo, el aborto no es legal en todos los países, la eutanasia tampoco. Entonces, este juramento hipocrático fue muy famoso ya hace 300 años en la Grecia antigua. Y Aristóteles decía que una vida irreflexiva no vale la pena vivirla. Entonces, se me hace que lo que estamos haciendo aquí, reflexionar sobre este tipo de temas, es algo muy importante para el desarrollo personal, y es muy importante ver puntos de vista de otras personas. Entonces, se lo voy a pasar a Villero. Buenas tardes, yo soy David Salas. Nada más déjame aclararle, ¿sí? el juramento hipocrático sigue todavía hasta la fecha. Los médicos están obligados a observarlo, y bueno, pues ese juramento ahí está. Y la cicuta sí fue algún veneno que se le hizo tomar a Sócrates, porque todos sus enemigos estaban en contra, y bueno, pues en esa época así se determinó. Sí, en realidad el juramento hipocrático sí sigue todavía, los médicos lo deben de leer, pero ya no es obligatorio que lo sigan. Ahora es como un juramento ya muy común en la medicina, pero ya no están obligados los médicos a seguirlo. Es moralmente obligatorio en la época. Sí, lo que es moralmente correcto es difícil de aceptar, pero solo es un juramento que se debe de leer a los estudiantes de medicina. Adelante, Villero. Ok, yo soy David Salas. La eutanasia, ¿quiénes somos para decir si está bien o está mal? Solo la persona que decida pues, quitarse la vida a base de esto sabe lo que realmente va a hacer. Entonces, cuando es una persona enferma y pues, los familiares ya deciden no verlo sufrir, porque aunque esté dormido y pues, inconsciente, sienten, y pues no los quieren ver pues sufrir más que nada, y es ahí cuando aplican la eutanasia. Es como también la pena de muerte, ¿no? Cuando te dan la pena de muerte en Estados Unidos, como antes también lo hacían. Entonces, pues cada quien sabe si se quiere quitar la vida o no. Pues aquí la llaman eutanasia, pues viene siendo como un suicidio también.
Entonces eso es lo que... En realidad lo no que es, opino. no es un suicidio, es Pues- una muerte asistida. Pues es un suicidio. Un suicidio es cuando una persona consciente se quita la vida a sí misma. Es muy diferente que la eutanasia. Porque la eutanasia es como muerte asistida, así como lo dice la palabra. O sea, si un médico te da la opción, y no a ti, porque... Pero hay países donde si tú quieres, o sea, Pero esto es un- legal. No es un En unos suicidio, porque por eso ¿sí? existe también el suicidio asistido, que no Pues es sí, lo mismo, pero- porque la gente que está en estado catatónico o vegetal no puede decidir si quiere morir No. o no, por lo cual no es un suicidio que estés consciente de hacerlo, por eso la eutanasia se clasifica diferente. Y por eso en algunos países es homicidio, más no suicidio, porque la persona no puede decidir. Y por eso... Pero hay, Y hay por eso países mismo- donde tú... Pero no es un suicidio. Donde, pues es lo mismo, porque tú No, estás... no es lo mismo estás, porque... No, porque... Estando a favor a que te quiten la vida, pues Es que no estás a tu favor, opción. porque en la eutanasia la mayoría de veces estás en un estado catatónico. Sí, no pero puedes también decidir. existe esta opción Pero de mo- quitarte la vida Bueno, eso si quieres, asistida. pero es que no es lo mismo que la eutanasia. Son cosas diferentes. No es un suicidio. El suicidio es cuando una persona está consciente y quiere terminar con Más su fuerte, no oímos. ¿Quién? ¿Ya terminaste? Ya. Ah, adelante ya, Carlos. El micrófono. Ay, Bueno, pues yo creo que es algo bastante subjetivo, la verdad. Pues ah, yo ya le había dicho a mi familia que en caso de que yo quedara vegetal o algo así, o sea, yo más que nada para no ser una carga, ¿no? O sea, en algunos casos pues puede ser algo bastante feo, ¿no? O sea, estar sufriendo, no poder, o sea, depender de otras personas, y pues así yo creo que la eutanasia, aunque creo que no es ilegal aquí en México, ¿verdad? Sí, es algo, es un tema bastante tabú porque todavía se cree que es en contra de, como que no estás respetando la vida, como que estás yendo en contra de lo que es pues un ciclo de la vida, pero pues también hay que tener en cuenta que pues no es forma de vivir así, ¿no? Sufriendo, uno sabe lo que hace con su vida cuando quiere terminar, o sea, pero también hay que respetar lo que es un regalo, la vida, pero también se puede sufrir mucho. Y en algunos casos, tal vez, pues, ya no hay otra opción. En algunos casos, no en todos. No estoy diciendo que toda la gente que está entubada, pues ya no, o sea, se puede seguir luchando por tu vida. O, bueno, pues, decir que rendirse, por así, creo que está mal visto, pero... Bueno, es mi opinión. Yo, personalmente, a mí, yo sentiría que sería más una carga. Fíjate que me llama mucho la atención lo que tú comentas acerca de que tú dijiste a tu familia que si llegaras a un estado vegetal que te desconectaran, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no sé si eso también se considere como una eutanasia, porque yo he visto en algunos países Sí, o aquí eutanasia voluntaria. que a veces el que los familiares a una persona que en estado bueno, vegetativo dicen que es ilegal aquí está en México, pero, pues está tan absurdo y que desconectar al piden paciente, ¿no? que los desconecten, Viene le hacen siendo lo caso y los desconectan. Y eso también es quitarle la vida. Entonces yo no sé si eso entre de la eutanasia o nada más sea otro tipo de acción que la ley lo ve diferente, de que los familiares desconecten a alguien, que también finalmente, repito, es quitarle la vida a través de desconectarlo. Porque mucha gente de repente está gastando mucho en que esté aquella persona viva y sin esperanza de que pueda vivir o despertar, y a veces toman la determinación por economía o porque dejar de que aquella persona sufra, porque puede ser que, como dice este Villero, pues puede estar dormido, pero tú no sabes lo que está sufriendo o pensando o si su cerebro está activo. Entonces, pues yo creo que eso me imagino que será otro tema. Tú ibas a comentar acerca de que ese tipo de acción de desconectar también se considera eutanasia. Sí se considera eutanasia, pero Pero yo no he visto Sí, que ninguna... es eutanasia voluntaria cuando una persona con uso de sus capacidades pide que se le desconecten o haya hecho uso anterior. Pero si no está consciente y no pide que lo desconecten y los familiares toman la decisión. Eso que dijiste es principalmente lo que yo dije. La eutanasia, la mayoría de veces se la hace a pacientes que están en un estado catatónico vegetal
y por eso mismo es muy controversial, por el hecho de que la persona no está consciente, no puede hablar, no puede decir nada, entonces es difícil decidir, hablando moralmente correcto, como tú lo dijiste, es difícil decidir si es lo correcto hacerlo, si es lo correcto desconectarlo, si es lo correcto que muera, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que la capacidad de decidir de una persona en estos casos es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque si esta persona que quedó en este estado no dejó ninguna persona que le diera el permiso de desconectarlo, se elige a una persona y se hace un análisis en los hospitales, se hace un análisis social y económico de la familia para elegir a la mejor persona que esté más capacitada para hacerlo. Pero sigue siendo algo controversial. La gente dice que es quitar la vida, la gente dice que a veces es simplemente dejar de que dejen de sufrir. Pero yo creo que en este caso, Aristóteles decía que había una forma correcta de vivir. Y había un filósofo neoyorquino que se llamaba Albert Camus, que decía que no, que nosotros le ponemos el precio a las cosas, el valor a las cosas, y que nosotros valoramos nuestra propia vida, que nosotros decidimos cómo vivirla. Entonces, en el caso de que no esté consciente, es muy difícil saber si es moralmente correcto. Para muchos tienen otro enfoque, pero yo creo que la eutanasia, cuando alguien no está consciente, creo que se debe hacer un análisis, como ya lo hacen. Aquí la idea es nada más esclarecer si el hecho de que desconecten a una persona que no dejó instrucciones para eso, ni testamento, también comete el delito, como dice William, que también es un delito de eutanasia inducida, pero aquí la pregunta es, ¿también está penalizado por la ley aunque sea inducido? Porque yo no he sabido de personas o familiares que digan, no, pues desconéctenlo, ya no hay esperanza, que las hayan procesado por algún delito. Bueno, estoy hablando de que las personas familiares, si se decide al momento, en algunos países donde es legal, al momento donde ya no hay ya no está confirmado de que pueda volver a vivir normal este paciente, es cuando las personas que les hacen el análisis deciden qué hacer. Pero en países donde no está permitido, como aquí en México, no se puede hacer, evidentemente. No se puede hacer de ninguna manera la eutanasia porque sí es un delito. Exactamente. Entonces, un doctor que lo haga aquí va a ir preso, pero pues claramente no se puede usar lo que ya dije cuando es un país que no lo tiene legalizado. Pero yo creo que igual que el aborto, la eutanasia es una cosa que se debería de legalizar, porque es una rama más de libre albedrío. Si quieres morir, en el caso de que estés consciente, yo creo que es una cosa respetable, pero antes de eso se deben hacer exámenes psiquiátricos, psicológicos, si la persona está en sus capacidades de decirlo. Entonces, es algo muy extenso de decidir. Pero en países donde está legalizado es así el proceso, se elige una persona y se hace un examen social y económico donde se determina quién es el más capacitado para hacer esta acción, para decidir esta cosa. Ok, vamos a continuar. Dulce. Mi opinión acerca de la eutanasia, ¿verdad? Se llama. No sé nada del tema porque no es como que esté de acuerdo con eso. Pues no, yo no estoy de acuerdo. En dado caso que llegara a poder permitirse aquí, que bueno, pues aquí no sé, en México no se permite, pues yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero tener a la persona ahí, aunque digan que está sufriendo o aunque digan así, yo prefiero pues que fallezca cuando tenga que morir y ya. O sea, tú prefieres que siga sufriendo. No, pues es que no sabemos si está sufriendo o no está sufriendo. Dulce. Bueno, pues los cánceres que donde ya no tiene esperanza y que están totalmente invadidos a través de la miostasis, de la miostasis. Esa es la curación, ahora es al revés. A través de la metástasis y la invasión, pues es un sufrimiento muy fuerte. Oye. Y la gente necesita una droga muy poderosa para los dolores, y a veces no la tiene, no la tiene como no la tienen en hospitales, y eso, la morfina, por ejemplo, y es muy cara. La morfina, entonces, pues habría que ver ahí de que, pues cómo lo vas a dejar sufrir si es horroroso estar sufriendo. Aparte de que la morfina siente que se queman por dentro. O sea, es por eso les digo, en mi opinión, yo en lo personal, yo no ni desconectaría ni tampoco autorizaría nada de eso, porque, A ver, Peyton.
Voy a hablar yo primero. Y luego primero. sí, se va a extender más. Pues bueno, yo en este tema de la eutanasia, pues lo que pienso es que quizás tenemos, no lo aceptamos o en este país todavía no se ha podido implementar, ya que pues como en muchos lugares del mundo pues nos cuesta muchísimo trabajo el hablar sobre la muerte o sobre pensar en algún momento el qué nos va a pasar o cómo vamos a morir, o sea, ese tipo de cosas, ya que pues muchas veces también nos vemos influenciados por la religión en la que nacimos o con la que crecimos, ¿verdad? Ya que pues muchas veces estos grupos pues imponen una visión religiosa de la muerte, que pues cada quien lo toma de diferente manera. Y pues bueno, no, como nos vemos influenciados por ese tipo de temas, no pensamos más en el qué va a pasar después de la muerte o sea, que es un delito, como lo mencionaron hace rato aquí, el matar a una persona, etcétera. O sea, yo siento que todos esos temas y más la religión, porque aquí en México son muy religiosos todos, o sea, no nada más, ¿cómo se llama? Con la religión católica. O sea, hay muchísimas religiones aquí en México y todos nos influenciamos mucho por ese tema y también nos cuesta mucho trabajo el aceptar la eutanasia aquí en este país. Ole, Peyton. Bueno, lo que yo quiero comentar es que la eutanasia es un problema que ha existido desde hace muchos años, en el que se basa principalmente en la moral, porque es un problema realmente grave que no muchas personas lo ven desde tiempos pasados, porque desde los principios de las generaciones de humanos se empezaban a pensar sobre esto, de que porque los viejos siempre eran los que no, cuando empezaban a ser viejos las personas no portaban nada a las tribus o a clanes en las que solamente eran cuidados por ser viejos y porque no podían aportar nada a su tribu. Y desde esos momentos se empezaba a pensar más en la moralidad de los humanos, que es desde los principios de la humanidad, que a los viejos también los trataban y también les aportaban, o sea, los unían junto a esas mismas tribus y clanes. Lo que se empezó a ver de la eutanasia es cuando empezaron las tipos de guerras y también cuando tenían enfermedades en tiempos antepasados. Pero cuando empezó a verse mucho más visto fue cuando empezaron las guerras mundiales, en las que las personas estaban heridas y literalmente otro soldado era el que decidía si su compañero lo dejaba vivo o lo dejaba morir, porque pues en sí estaban heridos, algunos no tenían recursos para poder salvarse y los terminaban matando para que dejaran de sufrir, y muchas de las personas que estaban en ese estado de a punto de morir decían que los mataran y otras que no, y en ese estado después de eso, que pasó eso, empezaron a pensar los gobiernos de que no sería bueno porque dejarían la libertad de un soldado en esos tiempos de elegir si vive o muere, porque habría otros que no querrían morir, pero igualmente requiere recursos y todo ese tipo de cosas, como en la actualidad, que requiere de ver qué economía tienes en tu familia y ese tipo de cosas. Y pues para mí la eutanasia tiene que ser más analizada, como dijo Pablo, porque en sí es como si fuera un aborto. Un aborto tampoco es moralmente aceptado y de ese tipo de cosas, pero depende de qué situación estés, porque si eres una persona que tiene muchos recursos puede sobrepasar eso, pero una persona que no los tiene va a ser mucho más difícil, y aparte de que ya en el punto de donde no tiene recuperación y está sufriendo esa persona y no tiene pensamiento, es donde entra el análisis y todo ese tipo de cosas. Cuando ya es dicho por la misma persona es cuando ya es más analizado solamente esa persona, y pues ya dando la eutanasia como
algo que ya es un hecho y que debería de normalizarse porque ya existe, ya están aceptando el aborto, que es también algo que no es moral, pero ya va a conforme los humanos y pues lo mejor que pueden tener para todos, que no tengan menos recursos que los demás y que vayan avanzando. Peitón. Bueno, pues ese es un tema muy, muy controversial, la verdad, porque sí hay muchas formas de pensamiento, pero creo que la eutanasia debe ser usada cuando existen 3 factores. El primero, que la misma persona enferma pida que se le aplique la eutanasia, que a veces se hace mediante una inyección, que no sufre, que la gente se duerme. Uno, que la persona lo apruebe. 2, que no haya ningún tipo de esperanza para sobrevivir, dado el estado que presenta, que no haya algo que digas, oye, esto le puede ayudar, o la invención de algún nuevo medicamento o de algún tipo de cirugía. O sea, que todo eso esté imposibilitado, que esté desahuciada la persona. Y 3, bueno, que los mismos familiares también aprueben eso. Yo creo que con estos factores pues no debiera de ir ni la ley ni las personas en contra de la voluntad de quienes están diciendo, bueno, pues estoy sufriendo, nadie más sufre más que yo, entonces yo quiero dejar de sufrir, pues inyéctenme o ayúdenme. Entonces, en esos casos ha habido casos de médicos que han ayudado a bien morir a una persona porque la ven sufrir y pues también es humano, pero hay otras personas que piensan que no, que debe de sufrir todo lo necesario y que se deba de morir al momento que ya sea su hora. Pero bueno, pues cada quien, ya es cuestión de que se pongan en los zapatos de aquella persona que está pidiendo que está pidiendo morir de alguna forma que no sea dolorosa. No sé, ¿hay otro comentario de allá para acá otra vez? Yo. Adelante. Primero que nada, quiero decir algo. El pensamiento de Dulce es totalmente hipócrita. Es totalmente hipócrita y poco empático. ¿Por qué? Porque el decir que tú te vas a quedar vivo hasta que mueras. Primero, hay personas que no tienen los recursos para hacerlo, ni económicos, ni tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Segunda, el hecho de que tú mantengas a alguien sufriendo, te das cuenta que es para tu bienestar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la idea de que alguien se vaya de su vida. Por eso muchas personas dicen que las lágrimas son hipócritas, y por justa razón, porque muchas veces que lloramos por alguien que ya no está, el 90% de las veces no es porque lo extrañemos de verdad, es porque nos daba algo que nos falta, que no lo podemos llenar, que nos sentimos vacíos y esa persona nos completa. Por eso en verdad muchas muertes duelen, porque te quitan algo que sabes que no puedes hacer tú, ya sea sentimental o ya sea monetario. ¿Por qué? Porque cuando un joven muy pequeño pierde a su padre, no está viendo el amor, está viendo que su papá le daba de comer, está viendo que su papá le daba juguetes. Pero cuando alguien mayor llora por su pérdida, es lo mismo pero de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando alguien mayor pierde a su padre y no se puede sostener económicamente solo ni sentimentalmente, son las personas que más lo sufren. Pero las personas que ya están totalmente centradas en su vida, tienen una estabilidad emocional, psicológica y monetaria, no sienten tanta lástima, no lloran demasiado porque saben que lo dieron todo. Y también las personas que los cuidaron muy bien. Yo te voy a decir un caso. Mi maestra de 4º grado en la primaria, murió su padre de cáncer. Ella lo cuidó hasta el último momento, lo atendió de todas las maneras, pero ella me dijo, cuando mi papá murió, yo no lloré. Yo no lloré porque sabía que ya no dependía de él, porque sabía que había hecho todo hasta el final para protegerlo y ayudarlo. Entonces me alegra mucho que esté descansando en otro lugar y ya no esté sufriendo por una enfermedad así. Por eso te digo que tu pensamiento es totalmente hipócrita, un poco empático, porque estás dejando a alguien viviendo sufriendo para tu bienestar, no porque pienses en los sentimientos de la otra persona. Entonces eso te hace una persona hipócrita.
y con un pensamiento hipócrita Pablo, que lo compartes a otras personas. No, Yo no juzgo como tal, yo sé que no puedo cambiar tu pensamiento, pero te digo, a mi punto de vista, y te respeto totalmente como persona, pero se me hace totalmente hipócrita el pensamiento que compartes, se me hace poco ético a la vez. Pablo, tú fuiste el que propusiste que dijera cada quien su edad y su nombre y que el que quisiera lo hiciera. Tú no lo has dicho, ¿verdad? No, yo no lo he dicho. Ajá. Lo planteaste, pero no lo dices. Lo planteé, pero no lo he dicho porque siento que en estos momentos no es necesario. Pero no tengo problema en decirlo. Tengo 13 años, nací el 20 de agosto del 2007. Vivo, no voy a decir mi dirección, pero... Bueno, vivo con mi padre, mi abuela y mi nombre es Pablo. Mi nombre completo, ¿para qué lo quieren? Solo necesitan eso. Y yo soy esa persona. Y mis opiniones que vean aquí, lo que vaya a decir aquí, es la persona que soy. Porque al final soy el conjunto de mí, de mis ideas y mis ideologías, palabras. Y ese soy yo. Y me presento al público, si es lo que querías escuchar. Sí, bien, William, ya que va de aquí para allá. Sí, bueno, existen distintos tipos de eutanasia. Como hace rato comentaban, una persona que pide con sus facultades, que pues ya quiere morir, bueno, pues eso se le llama eutanasia voluntaria. También existe la activa, que va encaminada a la muerte. Y esa eutanasia voluntaria también es ilegal. ¿En algunos países? Sí, bueno, aquí sobre todo en México, pero en algunos países donde sí, como en Estados Unidos, que sí está, que es legal, bueno, pues allá sí se practica este tipo de acciones. También la eutanasia, la pasiva, que quiere decir, bueno, cuando se le omiten pues algunos pues objetos, como es lo que es el agua, para que sobreviva el paciente enfermo, o pues alguna enfermedad, por ejemplo, si es un paciente con algún dolor, como hace rato lo comentaban, con dolores extremos y que pues necesita inyecciones de morfina, bueno, pues entonces... Y es que aparte la morfina llega a ser adictiva, pero una persona que tiene mucho dolor llega a ser adictiva, por lo cual es otro problema. No vas a mantener a alguien viviendo, sufriendo, metiéndose morfina todos los días porque tiene un dolor insoportable, solo porque tú eres alguien muy hipócrita y que no piensa en los demás. O sea, no es moralmente correcto, ni socialmente, ni por donde le veas. A menos de que seas religioso, que yo creo que la religión en el área médica no se debe meter nunca. No se debe meter nunca al momento de las decisiones. Se debe meter lo social y lo psicológico. Bueno, pues ahí está otro tipo de eutanasia, que viene siendo la piadosa, cuando quieres evitar el dolor ajeno, el dolor de una persona que está sufriendo y que está pues en condiciones graves o ya terminal, en una condición terminal. Y bueno, pues enfermarse, nadie pues estamos ahora sí que preparados para enfrentar una situación como esta, una situación de una enfermedad progresiva y terminal. Es muy complicado, muy difícil, no solo para quien la sufre, sino para los seres queridos, que deben sentirse impotentes ante esta enfermedad. Esta es una decisión pues donde nada es fácil, ninguna determinación que se tome de seguir con vida o enfrentar esta posibilidad de eutanasia, bueno, pues va a ser sencillo, nada de esto va a ser sencillo. De hecho, por eso yo sobre que estaban hablando de la religión, me ha tocado muchas veces que las personas mueren por ser de la religión Testigo de Jehová, que no deja que pues le donen las donaciones de sangre y pues dejan morir al familiar. Entonces no viene siendo también un tipo de eutanasia, porque no es eutanasia, no, es un fallo estúpido de la sociedad. ¿Por qué? Porque como ya dije, para mí, mi pensamiento, las religiones no deben de entrar en el área médica. Hay casos donde hay niños que lo necesitan y un juez les quita la patria potestad para que les tengan que hacer la transfusión de sangre, porque los niños van a morir. Pues sí, pero cuando es algo urgente... Sí, cuando es algo urgente, la mayoría de veces pasa esto. La verdad, y sigo, y afirmo, y lo tengo muy recto en mi pensamiento, no se debe de meter las religiones en el área médica, no se debe al momento de salvar una vida, no se debe meter al momento de que sea algo clínico, no se debe de meter en la eutanasia. Y cuando una persona está, por ejemplo, si una persona deja las instrucciones de que cierta persona diga que si lo pueden desconectar, yo sigo
sigo creyendo que se le debe hacer un examen psicológico y psiquiátrico antes de que dé la orden, antes de que diga desconéctenlo. ¿Por qué? Porque existe gente, como el pensamiento de Dulce, que pueden decir, bueno, a él lo asigno para que me desconecte. ¿Y qué va a pasar? La gente va a sufrir. Y si a Dulce no le hacen un examen psicológico y psiquiátrico, ¿cómo la gente está totalmente segura de que puede ejercer esto que ya le dieron la orden? Pero está el otro problema, los doctores no pueden hacerlo, porque la persona que dijo, asigno a esta persona para que me desconecte, tienen que respetar esa orden. Entonces yo creo que aún así, aunque una persona dé la orden de que esta persona lo desconecte o le dé totalmente o sea, que le dé totalmente la responsabilidad de él, si está en un coma, si está en un estado vegetativo. Yo pienso que Villero se refiere a las decisiones de los de la religión de testigos de Jehová de la familia, que no permiten que a un miembro lo operen, le transfundan sangre, etcétera, que si eso es eutanasia. Yo creo que no. Yo creo que eso es un atentado más allá. Es como que por una decisión una persona muere, aunque sea su familiar, se le debe procesar por homicidio, porque su decisión fue la que causó la muerte de una persona, y puede ser homicidio con algunas calificativas menores por ser familiar o lo que sea, pero finalmente por la decisión de una persona de esas que no permitió que le transfundieran o que lo operaran y que estaba en riesgo su vida y muere, creo que debe tener esa responsabilidad. Aquí en México así debe ser. En Estados Unidos he visto casos de personas que han decidido que no se opere su hijo y se muere y no tienen ninguna penalidad. En Estados Unidos es otra cosa, las leyes tienen otro sentido, y he sabido que dicen, pues falleció porque el familiar no quiso, no dio la autorización de que lo operáramos. Y ese es otro tema que... De mi papá, tenía cáncer y le tuvieron que quitar el colon para poder quitarle todo eso, pero ya de último momento ocupaba una transfusión de sangre. Su esposa le dice que no, entonces el doctor le dice pues que iba a morir si no le hacían la transfusión. Entonces ella dijo que no le hicieran ninguna, que porque su religión no lo permitían. Entonces si no le hacían el depósito de sangre, el hermano de mi papá pues iba a morir. Entonces la señora se fue a su casa tranquilamente, dejando ahí a su esposo, o sea, el hermano de mi papá, y pues ya esperando la noticia de que le hablaran de que había muerto, ¿verdad? Su sorpresa en la mañana fue de que otro hermano de mi papá autorizó el depósito de sangre, y cuando llega la esposa al hospital se enojó tanto que duraron como 7 años sin hablarle los dos, al que le pusieron la sangre y la esposa, que porque ellos se habían atentado contra la religión, y fue un despapalle ahí de todo eso, de que no permitían lo de la transfusión de sangre, y también ¿Y cómo reaccionaba el enfermo que fue curado? Se enojó. También se enojó por eso, que porque él dice que si Dios lo iba a dejar morir, que esa era la decisión de Dios, no tenía por qué él haber abogado por su salud. ¿Hasta dónde llega el problema de la religión así, de esa forma, de inclusive estar en contra de la persona que te salvó la vida por problemas de concepción religiosa? A lo mejor Dios ni siquiera se entera y dice, pues ¿qué están peleando ahí, verdad? Además lo que ustedes hacen no está bien. Eso es una idea nada más, porque en realidad eso puede ser ir contra la vida. Yo creo que ninguna religión debiera de manejarlo, porque las religiones son para que la gente pueda tratar de vivir mejor, no para ir contra la vida. Y de hecho, eso es eso tiene mucho... Nada más deja que si tiene alguna opinión Jorge, porque nada más dio una. Jorge. Ahorita continuamos. Yo arranqué al principio y ahorita pues investigué los países, ¿verdad?, que donde es legal la eutanasia, que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal y Australia. ¿Cuántos son los que permiten la eutanasia? Son 10. 10. Y 10 de 195. Y raramente algunos países como Australia, como Holanda, son los que pues mejor desarrollo humano tienen, ¿verdad? O sea, el índice más alto. Pues dado esto te das cuenta que el pensamiento es diferente, depende de la sociedad.
Y pues yo creo que está bien, o sea, desde el principio que di mi opinión, siento que está bien que cada persona tenga su libertad de expresión, de querer. ¿Te puedo decir algo? Sí, dale. Mira. Espérame, deja que comente esta Alondra. Bueno, yo quiero preguntarle algo a todos mis compañeros, o sea, a todos los que estamos aquí en este debate, y quiero que respondan, o sea, si pueden responder con mayor sinceridad, si ustedes creen que deben de legalizar la eutanasia aquí en nuestro país, o sea, aquí en México. ¿Cuál es su opinión? Bueno, empezando por la mía. En mi opinión, yo sí estaría a favor. O sea, si llegan a hacer una encuesta o algo así, que nos preguntaran a todos los ciudadanos, sí estaría a favor. Yo también estoy... para acá. De allá para acá. Sigue, Peito. Yo diría que pues tendría que ser, sí debería de hacerse legal, pero tendría que ser fuera de las personas que tienen decisión, o sea, como la familia. Tiene que ser más por análisis de una persona que esté realmente capacitada de poder pensar lo que va a suceder y lo que puede pasar. Y como habían dicho que si no tenía posibilidades de seguir viviendo, ese sería un caso, bueno, eso tendría o sea, con más razón tendría que realizarse este tipo de aplicación a hacer. Pues en mi caso yo digo que si se cumplen los 3 requisitos que comentaba hace un momento, que lo pida el propio enfermo, que no haya forma ya de salvarlo, que esté desahuciado totalmente, que no haya esperanza de vida y que esté sufriendo, y que los familiares lo apoyen por aquello de que no pueda tener una capacidad mental superior como para decidir por sí mismo. Si reuniéndose esos 3 elementos se debe de, por humanismo, se debe de autorizar la eutanasia en México, independientemente de que aquellas personas religiosas como las que habló ahorita Dulce acerca de esa religión de los testigos de Jehová, independientemente de su decisión, ellos podrían votar en contra, pero si la mayoría vota a favor, se debe de practicar. Solamente que el enfermo, siendo testigo de Jehová, no quiere que lo operen, si los familiares tampoco quieren, pues entonces se queda sin materia eso. Se supone que deben de respetar su voluntad, aunque esté autorizada la eutanasia. Yo, en mi punto de vista, no. No, yo no la autorizaría, o sea, yo no estaría en contra, porque pues, o sea, son 10 países. ¿Tú eres testigo de Jehová? No. Ah, pero piensas igual que ellos. No, pues es que no le voy a quitar la vida a nadie, así de fácil. No, o sea, no estoy a favor de la eutanasia, Pero no se la vas a quitar tú. No, pues como quieran, ni autorizaría, no la cuestiones, ni nada. No la cuestiones, sí, nada más en 10 países de todo el mundo está autorizado, es por algo, entonces pues no. Es minoría la donde está autorizado. Es por desinformación. Ese es mi punto de vista. Okay. Igual que el aborto. Bueno, pues yo también estoy a favor de la eutanasia aquí en México, solamente que haya un control, algún filtro, o sea, que pues éticamente siempre va a estar mal ir en contra del ciclo de vida de cualquier ser vivo, pero pues cada quien sabe qué hace con su vida, y pues sí, o sea, cada quien, no todos somos tan fuertes como para soportar vivir bajo ciertas circunstancias, entonces yo diría que sí, estaría a favor de acabar con mi vida, si el caso fuera de que pues ya no habría más opción. Pues yo no estoy a favor ni en contra, pues si es el pensar de cada quien, si hay una ley que pues lo autoriza, entonces pues cada persona es pues de su decisión si hace eso o no, o sea, también yo si estoy en contra y lo aceptan, entonces pues es mi decisión si me desconectan o no, entonces pues no, me da igual. Yo creo que es algo muy psicosocial. En lo personal estoy dejando muy en claro que sí estoy a favor, pero porque es psicosocial, porque como lo dijo Dulce, en 10 países está solo permitido. Y dijo, es por algo. Y obviamente, es por desinformación. Porque algunas religiones mandan más en el país que el propio gobierno. Porque yo creo, en lo personal,
que debería ser totalmente legal en todas las partes del mundo, en absolutamente todas las partes del mundo, igual que el aborto. ¿Por qué? Porque cosas como el aborto y la eutanasia van muy ligadas a la religión, demasiado ligadas a la religión, y como ya dije, en lo personal no creo que se deba meter la religión cuando se trata de cosas médicas. Y Dulce, me dejas ver, o sea, puedo ver el claro ejemplo de una persona que si se le deja la responsabilidad de acabar con la vida de otra, como lo es en la eutanasia, se le debería hacer un examen psicológico y psiquiátrico. Y es lo mismo con la mayoría de edad. Fíjate que es un tema que es bueno tocarlo, la mayoría de edad. Siento que no es algo que se debería de decir por cuántos años llevas aquí en la tierra, es por cuántos años tienes en la cabeza. Hay personas que cumplen 18 años de haber nacido y son muy estúpidas, demasiado estúpidas. Y hay personas que son menores que son incluso más conscientes del propio mundo que personas de 30, 40 años. Entonces, yo creo que para tomar estas decisiones se debe de tomar en cuenta la edad mental, las facultades mentales de la persona que va a decidir si se desconecta o no al paciente. Igualmente con las tres cosas que dijo él, sobre que el paciente lo pida o ya no haya posibilidad de salvarse, yo creo que está totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, finalmente te puedo decir que es un tema demasiado bueno. Creo que es un tema mucho más extenso de lo que se habló y a mi punto de vista debería ser totalmente legal. William ya dijo. No, todavía no. No, todavía no. Ya lo dijiste por él, No, porque vi que había dado la vuelta de allá para allá. Fue una pregunta que yo hice, iba de nuevo. Sí, de verdad. Bueno, pues es un tema bastante controversial, pero lo único cierto es que aquí en México sí es considerado un delito, es considerado como un homicidio. Y pues la verdad estaría de acuerdo en que sí se aprobara, aunque pues cada quien, aunque siempre y cuando pues se le dé la responsabilidad de las personas, por ejemplo los familiares, o que esté de acuerdo el mismo paciente en que se haga esta práctica. Yo soy Jorge. otro también que está de acuerdo siempre y cuando en la Cámara de Diputados se cree una ley, ¿verdad?, que regule todo con el consentimiento de pues solamente de la persona y la mayoría de edad. Ya no sé qué otros puntos serían clave para ver si es legal, o sea, si es moral o no lo que va a hacer la persona. Pero estoy de acuerdo con la eutanasia. Bueno, yo les preguntaba esto porque en diciembre del 2020 se hizo una encuesta a nivel nacional en donde opinaron en diferentes estados el qué opinaban. Bueno, la pregunta era, ¿mexicanos a favor o en contra de la eutanasia? Esa era la pregunta. Y el 72% de los mexicanos piensan que la eutanasia debería de ser legal aquí en nuestro país. El 14% considera que esto no debería de ocurrir y otro 14% prefirió no tomar una posición al respecto. O sea, decidieron no contestar nada. Y te apuesto que el 14% que dijo que no es gente religiosa. Bueno, pues es el reflejo de las personas. Bueno, no sé, yo pienso que las personas que digan que están en contra de la eutanasia y que tuvieran enfrente a su papá, a su abuelo, a alguna persona muy querida y le dijera, autoriza eso porque siento, si estuvieras aquí en mi cuerpo 10 minutos no lo aguantabas. El dolor del cáncer, que es como si estuvieran quemando por dentro. Hay una serie de sufrimientos exagerados. Hay gente que muchas veces ha pedido que acaben con su vida por piedad, porque están sufriendo, porque están balaceados, porque están en un lugar donde no saben que no van a tener atención y el sufrimiento es muy fuerte. Yo creo que deberíamos ser humanos y piadosos para ponernos en ese sentido de que si nos esté rogando lo que aquel familiar que lo apoye, porque no basta con su decisión y pide también un apoyo de la familia, sería muy inhumano no escucharlo. Hipócrita. Yo pienso que eso. Finalmente, a ver, tiene un comentario. Lo que quería decir, bueno, de lo que había comentado Charlie, es que había hablado sobre que era sobre la religión, en donde las religiones piensan que
que te llega algo a la vida es porque es lo que te determina. Por ejemplo, las enfermedades se quedan con la posición de que las enfermedades solamente van a estar así porque son así ya hechas desde el principio y nosotros las cambiamos. En realidad nosotros somos los que somos más poderosos que las mismas enfermedades. Los humanos son los que crean todo lo que es para erradicar esto, y es más por selección natural nosotros podemos erradicar esto. Y aparte de que también es por selección natural lo de sobre elegir sobre la vida de nosotros mismos humanos, y también que cada uno elija sobre su misma vida dependiendo de qué nivel de intelecto que pueda hacer para elegir sobre lo que sucede con su vida y lo que le va a pasar, como es el eutanismo. Sí. Bueno, pues llegamos ya a la terminación de este tema. Acuérdense que es de 4 a 5 de la tarde. Empezamos unos minutos después. No los vamos a reponer porque tampoco queremos pasarnos del tiempo. Pero bueno, sabe usted que cada viernes de 4 de la tarde a 5 tenemos un tema diferente, y el concepto de la idea de todos es para que, bueno, haya opiniones de jóvenes, de adolescentes, de adultos, y de todos los niveles, de acuerdo a la representatividad que hay aquí, que la vez pasada éramos 10, pero ahora creo que faltó una persona, o seguimos siendo los 10. Sí, faltaron una persona. Entonces, inclusive faltó Aldair, un compañero de la colonia Santa María que había quedado de venir, pero bueno, tampoco está aquí. Pero bueno, a veces invitamos a gente fuera de aquí, de la oficina de Teleronda, y generalmente ahorita pues son nada más las personas que pues aquí laboran y contribuyen a estos programas para conocer su opinión. Pues muchas gracias por habernos escuchado. ¿Le puedo decir un comentario corto antes de terminar? A ver, rápido, 1 minuto, 2, porque ya estamos... No, es menos de 1 minuto. 10 segundos. Que este tipo de temas vienen de una rama de la filosofía que se llama existencialismo. Yo creo que son temas muy interesantes que te demuestran la psicología de las personas, y que se debe tocar más estos temas, aparte de que son muy interesantes. Y ya mi opinión final es que hay mucha gente que se debe de construir filosóficamente y psicológicamente también. Y pues gracias por haber visto esto, espero les haya gustado, espero les haya gustado ver cómo compartimos nuestras opiniones, y pues sigan viendo en estos programas. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Si usted tiene alguna sugerencia de un tema, háganoslo llegar. Ahí está al frente el teléfono a través de WhatsApp, ya sea por mensaje o por grabación de voz. Pues nos lo mande para ver si lo retomamos para la próxima semana. Y también que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Este fue el programa de todos, y esto fue Grupo Ronda.